Esta es una narración original inspirada en el guión que recibimos. Una noche cerrada en el palacio. 3 golpes que nadie dio sobre concellos antiguos y una cátedra que parece respirar. No hablaremos de política actual ni de titulares. Contaremos un episodio literario paso a paso, como si camináramos por pasillos de mármol donde cada eco trae una decisión. Apareció un mensaje imposible sin intervención humana. Sí, un sobresellado surgió en el asiento principal cuando nadie se movió. Eligió el pontífice enfrentar el juicio en lugar de huir. También sí decidió permanecer y dejar que la propia cátedra dictara el veredicto. Si este tipo de crónicas te atrapan, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios si conoces algún relato similar, alguna leyenda de abadías, concilios o señales extrañas. Tu aporte puede abrir la próxima puerta de esta historia. Roma, cuando la noche se extiende, parece respirar distinto. Sus calles se llenan de murmullos apagados, como si las piedras guardaran secretos demasiado viejos para contarlos en voz alta. Dentro del Palacio Apostólico, ese mismo silencio se volvía más denso, como humo invisible que pesaba sobre cada rincón. No era un silencio cualquiera, era de esos que no invitan a descansar, sino que obligan a sospechar. Allí, entre corredores interminables de mármol y lámparas que temblaban con cada corriente de aire, comenzaba un episodio que marcaría a todos los que se atrevieron a entrar. El salón donde se reunieron no era un cuarto común. Los frescos en el techo mostraban mártires y santos, figuras que parecían vigilar con ojos inmóviles cada movimiento de los presentes. Las paredes reflejaban la luz vacilante de las velas y las sombras, en lugar de alejarse, parecían acercarse cada vez más a la mesa alargada que dominaba el centro del lugar. Esa mesa de roble era la frontera entre la obediencia y la rebelión. Cada asiento estaba ocupado y en cada rostro se dibujaba la misma mezcla de incomodidad y determinación. Nadie había llegado allí para conversar de manera ligera. Todos sabían que algo grave se decidiría en esas horas. El pontífice, vestido de blanco, se sentó en la cabecera. Entró con paso solemne, con la certeza de que escucharía consejo, pero pronto comprendió que no era un consejo lo que lo aguardaba, sino un tribunal disfrazado de hermandad. La puerta de madera maciza se cerró con cerrojo apenas se la cruzó y el sonido metálico que retumbó en el salón fue como un anuncio de que ya no había marcha atrás. Desde ese instante, el aire se espesó aún más, como si cada respiración costara el doble. Frente a él, el cardenal Burke tamborileaba los dedos sobre la mesa, marcando un ritmo de impaciencia. Sus golpes eran suaves, pero constantes, y cada uno resonaba en la cabeza de los demás como martillazos. Tegel, en cambio, mantenía la mirada fija en su rosario, susurrando palabras que se perdían en el murmullo general. Sara sostenía un libro abierto, aunque apenas lo miraba, lo sujetaba con tal fuerza que parecía querer aferrarse para no perder el equilibrio. Cada gesto, cada respiración era una señal de atención que reinaba allí. El pontífice levantó la voz grave y serena, rompiendo silencio como quien rompe un vidrio. Preguntó por qué había sido conducido de esa manera, con puertas cerradas y rostros inclinados. Burke, siempre rígido, se inclinó hacia adelante. Su respuesta no fue un desahogo, sino un cuchillo. Santo Padre, seguimos siendo servidores, pero esta noche debemos hablar como custodios de la Iglesia. Roma murmura. Y esos rumores ya no se limitan a estos muros. Han alcanzado a los fieles. La frase cayó pesada sobre todos como hierro frío. El pontífice frunció los ojos. Sara, temblorosa, se atrevió a preguntar, ¿duda en qué? La voz de Burken no vaciló en su conducción. Se dice que ya no es el pastor que la Iglesia necesita en este tiempo. Era una acusación disfrazada de observación. Y fue entonces cuando la tensión invisible se convirtió en una carga insoportable. El pontífice se incorporó y la plata del crucifijo que sostenía en la mano reflejó un destello que atravesó la sada. Su respuesta fue firme. Habla es como si la silla de Pedro pudiera pesarse como oro, como si fuese objeto de quitar o entregar según vuestra voluntad. El murmullo que recorrió la mesa no fue de aprobación y de rechazo, sino de miedo. Tegel levantó la mirada con gesto dolido. No es elección nuestra, Santo Padre. Es necesidad. La Iglesia tiembla. El mundo observa y muchos creen que ya no puede sostener ese peso. Sus palabras eran suaves, pero contenían una carga insoportable. Y entonces, casi como si una sentencia esperara ser pronunciada, Burke golpeó la mesa con la palma abierta.
El sonido fue seco, cortante. Debe descender. Renuncie con dignidad o enfrente un juicio. La frase fue seguida de un silencio aún más duro que el anterior. Sara apretó su libro contra el pecho, como si la única salida posible fuera rezar. Tegel cerró los ojos y una lágrima resbaló por su rostro. Nadie se atrevía a interrumpir lo que parecía ser un veredicto inminente. El pontífice permaneció erguido, más pálido que nunca, pero con los ojos encendidos como fuego. Levantó lentamente el crucifijo y su voz se expandió por cada rincón del salón. Que sea Cristo mismo quien decida si debo permanecer. Yo no fui elegido por vosotros, sino por el cielo. Las lámparas temblaron con violencia, y el humo del incienso se retorció hasta formar en lo alto una figura extraña, parecida a un trono vacío. Los cardenales quedaron petrificados, incapaces de entender si lo que presenciaban era una señal o un engaño. Y entonces, desde la puerta cerrada, resonaron 3 golpes pesados. Nadie había pedido abrirla. Nadie esperaba visita. 3 golpes que no solo llamaban a la madera, sino que parecían llamar al corazón de todos los presentes. Y así lo que empezó como un consejo secreto se convirtió en algo más oscuro. Los golpes en la puerta no eran simples ruidos, eran el preludio de una revelación que ninguno estaba preparado para enfrentar y que apenas comenzaba a desplegarse en esa medianoche sin retorno. Los 3 golpes seguían resonando en la memoria de todos. No eran simples sonidos contra la madera. Tenían peso, cadencia, como si fueran martillazos de un juez invisible. Cada cardenal volvió el rostro hacia la puerta y en sus miradas se mezclaban el miedo y la incredulidad. La cerradura, pesada y asegurada desde dentro, vibró sola, deslizándose con un chirrido metálico que erizó la piel de quienes la escuchaban. El cerrojo no había sido tocado por manos humanas, y sin embargo, se dio como si obedeciera a una orden no pronunciada. El portón se abrió lentamente, dejando ver un pasillo negro, sin luz, sin figuras. No entró nadie, pero algo se deslizó en el aire, una corriente helada que hizo parpadear las llamas de las lámparas. Sara se abrazó al breviario, murmurando un salmo como si quisiera atar su alma al cielo antes de que el suelo la reclamara. El pontífice avanzó con paso firme, crucifijo en alto, y declaró con voz solemne: si vienes de Dios, entra en paz. Si no, retírate en silencio. La frase no tuvo respuesta. Lo único que se escuchó fue un cuarto golpe seco, contundente que selló la atmósfera como si alguien hubiese puesto punto final a la calma. Cuando los ojos de todos regresaron a la mesa, la sorpresa los dejó mudos. Allí, sobre la silla destinada al Papa, reposaba un sobre amarillento, desgastado por el tiempo, cerrado con un cordón de cera roja. Nadie lo había puesto allí. Nadie lo había tocado. Los cardenales se miraron entre sí intentando encontrar una explicación. Burke fue primero en romper el silencio. Apareció cuando la puerta se abrió. Todos lo vimos. Nadie lo colocó. Su voz, aunque firme, traicionaba un temblor escondido. El Papa se acercó con lentitud. Su túnica rozaba el mármol y cada paso sonaba como un eco deliberado. Extendió la mano y tomó el sobre. Estaba tibio, casi vivo, palpitando suavemente entre sus dedos. Ese detalle loló aún más el ambiente. Con solemnidad lo alzó para que todos lo vieran, sea del cielo o del abismo, que sus palabras se revelen ante todos. Con un movimiento firme rompió la cera. El pergamino se desplegó con un gemido, como si resistiera ser leído. La tinta estaba descolorida, pero sus frases tenían un feeling imposible de ignorar. El Papa comenzó a leer despacio con voz grave que retumbaba en el salón. Ya has permanecido demasiado tiempo. El pastor carga con un peso que no puede sostener. El rebaño se dispersa. Desciende o serás apartado. El murmullo recorrió la mesa como una corriente eléctrica. Algunos cardenales entrelazaron las manos en oración. Otros se quedaron inmóviles, incapaces de reaccionar. Tegel inclinó la cabeza y en sus ojos se acumularon lágrimas. Sara apretó el breviario contra el pecho, recitando plegarias que apenas lograban salir de sus labios. Burke, en cambio, se enderezó con firmeza. Esto confirma lo que dijimos. Son las mismas palabras que hemos pronunciado. Santo Padre, el cielo mismo exige su dimisión. El pontífice golpeó la mesa con la palma, haciendo vibrar la madera y el crucifijo que aún sostenía. Su voz, más fuerte que nunca, tronó. No insultéis lo sagrado.
Os atrevéis a encadenar la voz del cielo a vuestros propios murmullos. Burke desafiante no retrocedió. El mensaje es nítido. Incluso lo invisible demanda su renuncia. ¿Lo desafiará? La respuesta fue un silencio cargado, roto solo por la respiración pesada de todos. Entonces el pergamino volvió a moverse en las manos de Papa. Las letras comenzaron a formarse solas, brillando como hierro fundido. Su voz vaciló al leer en voz alta. Al amanecer, la silla quedará vacía. El efecto fue inmediato. Los cardenales retrocedieron instintivamente, como si esas palabras tuvieran poder físico. Sara cayó de rodillas, sus plegarias elevándose en un tono frenético. Tegel murmuró con horror. Vacía, pero ¿por quién será? Por voluntad humano-divina. La tensión crecía como un río desbordado. El pontífice, con el rostro pálido pero firme, apretó el pergamino contra su pecho. Su mirada ardía y declaró, no es mía. Nunca lo fue, pero tampoco abandonaré la cátedra por sombras disfrazadas de profecía. Su voz resonó como un trueno y las lámparas comenzaron a agitarse violentamente. El humo del incienso se elevó hasta el techo, dibujando figuras torcidas que parecían moverse por voluntad propia. Los frescos de santos y mártires oscurecieron bajo las sombras y un nuevo rumor surgió desde el suelo como un gemido profundo que se extendía bajo el mármol. Los cardenales se miraron aterrados. Era como si las piedras mismas escucharan el debate y aguardaran un desenlace. En ese momento, un detalle los estremeció aún más. El trono de bronce que presidía la sala vibró con un temblor sordo, como si se preparara para pronunciar también su propio juicio. El Papa lo miró fijamente, sin bajar el crucifijo, y en su mirada había una determinación que los demás no pudieron sostener. La medianoche aún no había llegado, pero ya todos sabían que el amanecer sería distinto, porque lo que había comenzado con 3 golpes en la puerta ahora tenía un nuevo protagonista. Un sobresellado que hablaba de vacíos, de juicios y de un destino que no podía aplazarse. El trono de bronce vibraba con un sonido grave, semejante al rugido contenido de una montaña que guarda fuego en su interior. Nadie se atrevía a acercarse. Los cardenales, rígidos en sus asientos, se miraban con rostros pálidos, como si el mueble que había presidido generaciones enteras de pontífices ahora tuviera vida propia. El eco de pergamino aún flotaba en el aire. Al amanecer, la silla quedará vacía. Berg rompió el silencio con voz áspera. Santo Padre, no podemos esperar a que la amenaza se cumpla. Si la silla debe quedar libre, hágalo por voluntad propia, no por fuerza. Sus palabras sonaban como sentencia, pero también como advertencia. Tegelo lo interrumpió con voz quebrada. No podemos reducir todo a renuncia. ¿Y si lo que ocurre aquí no viene del cielo, sino de otra parte? Era un intento de detener la avalancha, aunque sabía que poco podía lograr contra el peso de aquella profecía. El pontífice permanecía erguido. Sus manos sostenían con firmeza el crucifijo, y su mirada ardía con un brillo que nadie lograba sostener demasiado tiempo. ¿Queréis que abandone la cátedra por palabras que emergen de sombras? Yo no fui puesto aquí por los hombres, sino por lo alto. Si debo ser retirado, que no lo hagan labios mortales. Su voz retumbó en las paredes, haciendo vibrar las lámparas como si el mármol mismo escuchara. El humo del incienso comenzó a remolinarse hacia el centro de la sala. Dibujaba figuras extrañas semejantes a un trono vacío suspendido sobre las cabezas. Sara lo vio primero y se estremeció, murmurando latín, «Domine! Libéranos a malo». Sus plegarias parecían chocar contra la densidad del aire sin abrir camino. Entonces ocurrió lo inesperado. Desde debajo del suelo surgió un rumor profundo, como un tambor lento, repetido 3 veces. No provenía de manos ni de golpes, sino del mármol mismo, como si la piedra tuviera corazón. Los cardenales aferraron a sus rosarios y un escalofrío recorrió sus espaldas. La sala ya no era simple recinto de consejo, era un escenario donde lo invisible dictaba las reglas. Burke se inclinó hacia adelante con el rostro endurecido por la determinación. Lo que escuchamos confirma que no hay tiempo. La Iglesia no puede ser llevada al amanecer bajo amenaza. Santo Padre, el único camino honorable es descender antes de que el día lo encuentre aquí. Sus palabras buscaban ser firmes, pero en su tono había un temblor que lo traicionaba. El Papa, en cambio, levantó aún más el crucifijo, como quien alza un estandarte en medio de la tormenta.
No me moveré, no abandonaré el rebaño porque el mármol murmure. Si el juicio viene, que caiga sobre mí, no sobre quienes esperan afuera sin comprender lo que ocurre dentro de estos muros. Cada frase era un martillazo que hacía temblar el ambiente. El trono respondió con un estruendo más fuerte. Sus patas de bronce se sacudieron levantando polvo del mármol. Los frescos del techo parecían inclinarse y las sombras de los santos pintados alargaban como si bajaran a escuchar. Sara, con el breviario apretado contra el pecho, gritó en súplica: «Santo Padre, arrodíllese y ore antes de que la silla lo consuma». Pero permaneció firme, como si la fe fuera el único escudo contra un destino que ya se acercaba. Tejed cayó de rodillas, lágrimas surcando su rostro. «Santo Padre», Pedro negó una vez y Cristo lo encontró en el camino. «No permita que el orgullo retenga. Recé, no resista». Sus palabras no buscaban mandato, sino misericordia. El Papa avanzó un paso hacia la silla que temblaba, colocó la mano sobre reposabrazos y habló con voz y cortó la sala como un rayo. «Este asiento no pertenece a manos humanas. Solo a Cristo corresponde darlo o quitarlo». Su declaración fue seguida por un rugido profundo. El piso se abrió con un resplandor dorado que bañó los frescos con una luz cegadora. Los cardenales retrocedieron, cubriéndose los ojos con sus capas rojas. Por un instante todo fue estrépito y resplandor, y en medio de ese caos, el Papa alzó el crucifijo con ambas manos y clamó: «Señor, si soy indigno, derríbame, pero si esto es engaño, muestra la verdad ahora». Sus palabras resonaron más allá del mármol, como si atravesaran la propia piedra. De pronto, el estruendo cesó. El trono seguía temblando, pero permanecía en su lugar. El silencio era tan absoluto que cada respiración parecía gritar. Fue Burke quien habló finalmente con un hilo de voz cortante. «Hoy permanece, Santo Padre. Pero la profecía aún espera. Al amanecer la silla quedará vacía». El Papa lo miró con ojos ardientes y declaró: «Entonces que llegue el amanecer y veremos lo que habla de cielo o engaño». Pero mientras su voz apagaba, el suelo volvió a estremecerse, esta vez bajo la mesa de los cardenales. Las copas vibraron, los pergaminos se deslizaron y un nuevo sonido comenzó a abrirse paso, como si algo más quisiera ser revelado. El temblor bajo la mesa no era un simple estremecimiento de piedra. Se sentía como si el mármol respirara. Como si desde lo profundo ascendiera algo que nunca había tenido rostro ni nombre. Los cardenales se incorporaron sobresaltados, sus túnicas rojas ondeando con el movimiento brusco. La mesa de roble crujió y las copas vacías se quebraron contra el suelo en un estallido que sonó como un coro de campanas rotas. Sara, temblando, se llevó las manos al rostro y susurró: «Ya no busca la silla, nos busca a nosotros». Sus palabras se clavaron en el aire con el filo de una advertencia. Nadie respondió. Todos lo sabían. El juicio que parecía concentrarse en el trono de bronce ahora se desplazaba hacia los consejeros. Del suelo brotó un resplandor ardiente, como un río líquido que se deslizaba desde las entrañas de la tierra. Era luz, pero no calma. Quemaba los ojos con un fulgor que obligaba a mirar hacia abajo y de esa grieta que se abría lentamente emergió un objeto inesperado, un sobre distinto a los anteriores. No estaba sellado con rojo, sino con cera negra. Su cordón brillaba tenuamente, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. El sobre cayó sobre la mesa con un golpe seco, dispersando polvo y hojas antiguas. El estrépito hizo retroceder a algunos cardenales, pero ninguno se atrevió a tocarlo. Fue el Papa quien dio el primer paso. Avanzó con firmeza, crucifijo en alto y lo levantó para que todos lo vieran. Este no fue puesto sobre la silla, sino frente a vosotros. No es juicio contra mí, sino contra quienes me rodean. Las miradas se cruzaron. Burke con la mandíbula apretada no retrocedió. Ábrale entonces. Si nos condena, debemos escucharlo. Sara, con lágrimas en los ojos, murmuró: «O quizá nos salve». Las palabras quedaron flotando como plegarias a medio camino. El Papa rompió el lazo. La cera negra estalló como hueso quebrado retumbando en la sala. El pergamino se desplegó lentamente y la tinta que lo cubría brillaba con un resplandor risáceo, como si estuviera escrita en ceniza y fuego al mismo tiempo. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba mientras el pontífice comenzaba a leer. El pastor no está solo. Quienes hablan contra y llevan la negación en sus propias bocas. Descender o seréis removidos. No él,
sino vosotros. El aire se desgarró con un murmullo unánime. Sara dejó caer su breviario al suelo. Sus manos temblaban tanto que no pudo sostenerlo. Tegel inclinó la cabeza, las lágrimas cayendo silenciosas sobre su rosario. Burke, con los ojos encendidos de ira, rugió. Mentiras. Este pergamino es veneno. Pretende torcer el juicio y condenarnos. Somos guardianes, no acusados. El Papa lo miró con dureza. Y sin embargo, las mismas palabras que lanzasteis contra mí ahora se vuelven contra vosotros. Decidme, eran verdad cuando oían a Hueso Pontífice, pero falsedad cuando os leen a vosotros. Su voz era un cuchillo afilado. Y nadie se atrevió a responder. El pergamino volvió a estremecerse en sus manos. Nuevas frases comenzaron a arder en la superficie, letras encendidas que iluminaban la sala con un resplandor intermitente. El Papa leyó con gravedad. Al amanecer, ningún asiento permanecerá ocupado. La silla, la mesa, todo estará vacío. Los cardenales retrocedieron aterrados. El salón, antes imponente, parecía encogerse como si las paredes se cerraran lentamente sobre ellos. Los frescos gimieron y polvo de yeso cayó desde lo alto. Sara cayó de rodillas gritando entre sollozos: «Misericordia, Señor, perdona a tus siervos». El sobrenegro comenzó a deshacerse en humo, elevándose hasta desaparecer en las bóvedas del techo. Cuando la bruma se disipó, una sola palabra quedó grabada en el mármol de la mesa, escrita como si fuera cicatriz ardiente vacío. El Papa permaneció en silencio, sosteniendo el crucifijo contra el pecho. Su mirada recorrió lentamente a los cardenales, que ahora parecían despojados de autoridad, frágiles como figuras de cera ante el calor del juicio. Con voz baja afilada como una cuchilla, declaró: «Entonces parece que el cielo no me juzga solo a mí, sino también a vosotros». Las lámparas explotaron en destellos, proyectando sombras largas y deformes sobre los rostros tensos. Y de pronto, en la penumbra emergió una figura alta, coronada, sin rostro definido. No caminaba, se cernía, flotando sobre ellos como un testigo que no necesitaba hablar. Mientras la silueta avanzaba, un nuevo sonido retumbó en la sala. No provenía de la puerta ni del suelo, sino del trono de bronce mismo. 3 golpes lentos resonaron en la cátedra, profundos, deliberados, como si la propia silla respondiera a la amenaza de pergamino. Los cardenales se quedaron paralizados, los ojos fijos en el asiento que temblaba. Sara, con voz rota, murmuró en latín: «Si te sientas en la silla y Dios no lo quiere, serás condenado». El Papa, en lugar de retroceder, dio un paso hacia adelante. Su mirada ardía con la mezcla de dolor y resolución. «Si debo ser juzgado, será aquí. No abandonaré la silla confiada a Pedro». Y mientras sus pasos resonaban en dirección al trono, todos comprendieron que la medianoche aún guardaba más pruebas y que el juicio no había hecho más que comenzar. Antes de seguir, quiero hacerte una invitación especial. Lo que estamos contando apenas ha empezado y lo más intenso todavía está por revelarse. Quédate con nosotros hasta el final, porque cada segundo que viene guarda un detalle que no querrás perderte. Si este tipo de relatos te atrapa, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder ninguno de los próximos episodios. Aquí cada historia es un viaje distinto y la próxima puede ser aún más sorprendente que esta. Y ahora te lanzo un reto. Cuéntanos en los comentarios si conoces alguna tradición leyendo un misterio parecido a que estamos narrando. Dinos también desde dónde nos estás viendo, porque nos encanta descubrir hasta dónde llega esta comunidad que no teme asomarse a los secretos del pasado. Seguimos, porque lo que está por ocurrir marcará el rumbo de todo lo que viene. El silencio después de los 3 golpes en la silla era más insoportable que el estruendo. Ninguno de los cardenales se movió. Sus túnicas parecían más pesadas que nunca, como si en miedo se hubiera cosido los pliegues de la tela. Sara, con el rostro cubierto de lágrimas, apenas lograba articular un salmo. Tejer sujetaba el rosario con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Burke, en cambio, mantenía la vista fija en el trono de bronce, como un hombre que espera ver cumplida la profecía que ha repetido una y otra vez. El Papa avanzó despacio hacia el asiento. Cada paso resonaba en el mármol como un tambor, lento, solemne, definitivo. Alzó el crucifijo que brillaba bajo las lámparas temblorosas. Su voz, grave, se extendió por la sala. «Si debo ser juzgado, será aquí. No abandonaré la silla confiada a Pedro».
Colocó la mano sobre el reposabrazos. Al contacto, el trono gimió como si el bronce tuviera garganta. El suelo se estremeció y del centro del salón brotó un rugido sordo. Los frescos que adornaban el techo parecían inclinarse hacia abajo, los ojos pintados de santos y mártires observando la escena con tristeza. Burke dio un paso al frente, su voz cortante. «Santo Padre, aléjese. Si permanece, la silla lo devorará. No provoque el juicio del cielo». Pero el Papa no se apartó. Sus ojos ardían, no con soberbia, sino con una fe que parecía tallada en piedra. Respondió con firmeza: «Si el juicio cae, que caiga sobre mí. Es mejor que yo caiga, que la Iglesia se quiebre». El trono comenzó a sacudirse con violencia. El mármol del suelo se abrió en grietas que destellaban con una luz dorada, como si un solo culto latera bajo la tierra. El polvo descendía desde lo alto como lluvia, oscureciendo el aire. Sara se lanzó de rodillas extendiendo las manos hacia Papa. «Santo Padre, arrodíllese y ore. No desafíe lo que no entiende». Su súplica se perdió entre el rugido de la piedra. Tegel, con lágrimas cayendo sin descanso, exclamó: «No permita que el orgullo sostenga. Recé como Pedro oró. No permanezca de pie frente a la tormenta». Su voz se quebraba, pero su desesperación era tan intensa que los demás sintieron su temblor en la piel. El pontífice, sin apartar la mano de reposabrazos, elevó el crucifijo con la otra. Sus palabras fueron un clamor. «Este asiento no os pertenece ni puede ser reclamado por hombres. Solo a Cristo compete darlo o quitarlo». Entonces el suelo rugió con fuerza. Una luz terrible emergió de la grieta, bañando los muros en un resplandor dorado que cegó a todos. Los cardenales retrocedieron cubriéndose los rostros con sus capas. Sus voces, entrecortadas por el miedo, formaron un coro de súplicas. Sara gritaba un salmo quebrado. Tegel se derrumbó presionando el rosario contra el suelo como si quisiera atarlo a la tierra. El Papa, en medio del estruendo, levantó aún más el crucifijo. Su voz temblaba, pero se alzó sobre el caos. «Señor, si soy ciego, abre mis ojos. Si soy indigno, derríbame, pero si esto es engaño, muestra la verdad ahora». La silla comenzó a elevarse levemente, como si una mano invisible tirara de ella. El bronce crujía como un trueno. Los cardenales, horrorizados, se arrodillaron uno a uno. Burke, con el rostro desencajado, gritó: «Aléjese, Santo Padre. Si la silla lo arrastra, arrastrará también a la Iglesia». Pero el pontífice permaneció inmóvil. El crucifijo brillaba con una luz pálida, apenas perceptible, que contrastaba con el resplandor dorado de la grieta. Su rostro estaba pálido, pero su determinación no vacilaba. De repente, el estruendo cesó. La silla, aún temblando, se acomodó de nuevo sobre el mármol. La grieta comenzó a cerrarse lentamente, sellándose con un estrépito que retumbó como un trueno. El polvo descendió como una nube, cubriendo el salón con un velo gris. El silencio fue tan profundo que el sonido de las respiraciones parecía un coro. Todos estaban de rodillas, excepto el Papa, que permanecía de pie frente al trono, crucifijo en alto, con los ojos encendidos. Fue Burke quien rompió la quietud. Su voz, baja pero cortante, se deslizó como veneno. «Hoy se ha salvado, Santo Padre». Pero la profecía no ha quedado en silencio. Al amanecer, la silla estará vacía. El Papa giró lentamente, su mirada cargada de tristeza y de fuego. «Entonces que llegue el amanecer, y si el cielo desea mi ausencia, no me opondré. Pero si lo que habla es engaño, no se sostendrá frente a Cristo». Las lámparas titilaron y las sombras alargaron como espectros sobre las paredes. Y en ese instante el suelo volvió a estremecerse, pero no bajo el trono. Esta vez el temblor se levantaba bajo los pies de los propios cardenales. El temblor bajo los pies de los cardenales era distinto a que había sacudido el trono. No era un estrépito abierto ni un rugido de piedra. Era un pulso, como si el suelo laera con un corazón propio. Las túnicas rojas ondeaban con cada vibración. Los consejeros se miraban entre sí y en sus rostros había más pavor que autoridad. Sara, temblando, cayó de rodillas, las manos al cielo, suplicando misericordia. Entonces un murmullo recorrió la sala. No provenía de la tierra ni de las lámparas que temblaban. Venía de los propios cardenales que observaban con los ojos abiertos de espanto.
Burke fue primero en señalar con la mano temblorosa: «Santo Padre, lleva una marca». El Papa se volvió confuso. No veía nada. Su túnica blanca le caía intacta, manchada solo por el polvo del mármol, pero la mirada de los demás estaba fija en su espalda. Allí, en medio de la tela, había aparecido un círculo oscuro, redondo, que palpitaba débilmente como si estuviera vivo. Era más que una mancha, era un sello que latía al ritmo de un corazón invisible. Sara se cubrió la boca con las manos. Su voz quebrada apenas salió en un susurro. Es negra, como las cenizas, late como si respirara. Tegel, con lágrimas en los ojos, sostuvo el rosario contra su pecho. No, no necesariamente es condena. Podría ser prueba, un peso que se te ha impuesto, Santo Padre. No toda marca es maldición. El Papa, incapaz de ver lo que ellos veían, apretó el crucifijo contra el pecho. No dejéis que las sombras os engañen. Yo no veo esa marca, pero si siento su peso sobre mi alma, y si es juicio, ¿por qué aún respiro? Si es condena, ¿por qué la silla no me ha derribado? Burke golpeó la mesa con el puño cerrado. Su voz fue un trueno cargado de furia contenida. Es claro. La profecía se cumple. La silla permanece, pero el pastor está marcado. Debe abandonar el cargo antes del amanecer. Sus palabras fueron como cuchillas arrojadas contra el silencio. Las lámparas se sacudieron con violencia, inclinando sus llamas hacia el Papa. El círculo en la túnica comenzó a palpitar con más fuerza, expandiendo un resplandor oscuro que se extendía como tinta sobre el tejido. Tegel se llevó la mano a la boca. Crece, se extiende. El pontífice, agitado, intentaba mirar su propia espalda, pero solo veía el blanco de su vestidura. Su voz se quebró en un clamor. Decime qué significa. Decidlo en nombre de Dios. Nadie respondió. El miedo había enmudecido a los consejeros. Entonces, dentro de la marca ardiente comenzaron a formarse letras como fuego quemando tela. Las palabras se dibujaban con claridad aterradora. Los cardenales las leyeron a la vez con un horror compartido vacío a medianoche. El eco de esa sentencia se repitió en la sala como una campana invisible. El fresco de Cristo en el techo crujió con un sonido desgarrador. Una grieta atravesó el rostro pintado de juez y polvo de yeso llovió sobre la mesa. Sara se desplomó en el suelo llorando abiertamente. Burr retrocedió, pero su voz salió cargada de rabia. Esto es condena. No podemos esperar al amanecer. Debe renunciar ya. Sus palabras buscaban clausurar el momento. Como quien cierra una herida con un hierro al rojo vivo. Tegel se lanzó hacia el Papa, aferrando su túnica con manos temblorosas. No lo haga si es juicio. Abandonar la silla sería la verdadera negación. Permanezca, Santo Padre, pero ore, no ceda. Sus sollozos llenaban la sala, más intensos que cualquier argumento. El Papa sudoroso levantó el crucifijo. Sonó como un relámpago. Si la medianoche me encuentra vacío, que sea Cristo quien me vacíe. No vosotros. El suelo respondió con violencia. Una grieta ardiente se abrió de golpe y un viento abrasador barrió la sala apagando todas las lámparas. La oscuridad se cerró como un velo absoluto. En esa negrura, un chirrido desgarrador llenó el aire. La silla papal se arrastraba sobre el mármol, deslizándose hacia la grieta como si fuera llamada por una fuerza invisible. El Papa se aferró a los apoyabrazos crucifijo contra el pecho, mientras el trono avanzaba pulgada a pulgada hacia el abismo. Sara gritaba desde el suelo: «Santo Padre, no confunda obstinación con fe. Huya mientras puede». Burzó la voz con dureza, casi con triunfo. «No lo ve. El cielo mismo lo arrastra al vacío. Si no renuncia, será removido por la fuerza». Tegel, llorando, clamaba: «Permanezca, pero rece. No resista al cielo, no resista a Cristo». El trono se inclinaba. Medio cuerpo ya suspendido en el vacío. Fragmentos de mármol caían desde el techo como lágrimas de piedra. El círculo ardiente en la túnica resplandecía con fuerza y las palabras se iluminaban de nuevo vacío a medianoche. Y mientras la silla se tambaleaba entre permanencia y caída, todos comprendieron que la medianoche estaba más cerca que nunca y que el juicio aún no había dicho su última palabra. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso. Las lámparas apagadas dejaron a todos atrapados en un silencio roto,
solo por el chirrido del trono deslizándose hacia la grieta ardiente. El mármol resquebrajado brillaba como herida abierta, iluminando los rostros desencajados de los cardenales. Nadie podía negar lo evidente. La silla de Pedro estaba siendo arrastrada hacia el abismo. El Papa se aferraba a los apoyabrazos con ambas manos. Su túnica blanca, ahora manchada de polvo y ceniza, ondeaba como si un viento invisible soplara desde lo profundo. Sus labios murmuraban oraciones entrecortadas, pero su voz elevó clara y firme cuando el trono se inclinó aún más. Si la silla cae, caeré con ella, no me apartaré. El eco de sus palabras retumbó en la sala, multiplicándose como un coro invisible. Sara gritó desesperada desde el suelo. Santo Padre, no confunda obstinación con fe. Escápese mientras aún tiene tiempo. Sus lágrimas corrían sin control, mojando las páginas del breviario caído. Burke, con la mirada dura y la voz afilada, alzó el brazo señalando hacia el trono. ¿No lo veis todos? El cielo mismo lo arrastra al abismo. Si no renuncia, será removido por la fuerza. No es nuestra voluntad, es la sentencia escrita. Tegel, sollando, se arrastró hasta el borde de la grieta. Sus manos temblorosas se aferraron a la túnica del Papa. Permanezca, pero rece. No resista. No luche contra Cristo. La fe no es permanecer de pie, sino arrodillarse en el momento de la tormenta. Su súplica, aunque, resonaba con más sinceridad que los gritos de los demás. El suelo rugió con más violencia. La silla se inclinó peligrosamente, sus patas traseras colgando en el aire, mientras las delanteras raspaban contra el mármol resistiéndose al vacío. Fragmentos del techo cayeron como lluvia de piedra, llenando la sala de un polvo sofocante. El círculo oscuro en la túnica del Papa brillaba con más intensidad, como un hierro al rojo vivo. Entonces, un nuevo murmullo recorrió la sala. Profundo, no humano. Una voz que parecía surgir del propio abismo habló con solemnidad. A medianoche la silla elegirá. Los cardenales se desplomaron de rodillas. Algunos lloraban en silencio. Otros repetían oraciones como un coro desesperado. Sara apoyó la frente en el suelo, Zoilo osando con fuerza. Señor, ten piedad. No permitas que tu iglesia se disperse. Burke permaneció rígido, dividido entre el miedo y la amarga satisfacción. Sus labios apenas se movieron, pero susurró lo que muchos pensaban. Si el cielo habla, no podemos oponernos. El Papa alzó el crucifijo hacia lo alto, sus ojos ardiendo en desafío. Entonces que la silla elija. Si soy falso, que me arroje abajo. Si soy verdadero, que me mantenga. Su voz se quebró, pero alcanzó cada rincón de salón. En ese instante, el campanario de San Pedro comenzó a tañer. No eran campanas comunes. Su sonido era profundo, fúnebre, como lamento que atravesaba muros y calles de Roma. 1, 2, 3. Cada repique hacía temblar la sala. Con cada campanada el trono se inclinaba un poco más, como si obedeciera al ritmo del reloj divino. El eco de las campanas recorría el mármol, sacudiendo los frescos del techo. Las figuras pintadas parecían moverse bajo el resplandor intermitente de la grieta. 12 golpes marcarían el destino y con cada uno el aire se volvía más denso, más insoportable. Los cardenales aferraban a sus rosarios, murmurando plegarias atropelladas. Sus voces formaban un coro roto, un cántico desesperado. Sara, postrada en el suelo, repetía entre sollozos, Parse, domine, parce, populo tuo. El Papa, inmóvil en el trono tambaleante, no apartaba la vista del crucifijo que sostenía en alto. Sus labios murmuraban, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Cada campanada golpeaba su pecho como un martillo, pero él no se movía. El 11º tañido resonó con fuerza. La silla se inclinó al borde de la caída. Los cardenales gritaron extendiendo las manos hacia él, aunque ninguno se atrevió a acercarse. Tegel, llorando, hundió el rostro en el suelo. Llegó el 12º tañido. La medianoche había llegado. La sala entera se estremeció. El suelo rugió con un estrépito ensordecedor y de la grieta brotó una luz cegadora. El bronce del trono crujió como un trueno. La silla se balanzó suspendida entre permanencia y caída. Y el Papa clamó con voz poderosa, si esto es juicio, lo acepto, pero que el rebaño no se disperse. Golpéame a mí, no a tu iglesia.
El eco de sus palabras se perdió en la luz y todos aguardaron el desenlace. El 12º tañido se desvaneció en el aire y el silencio que lo siguió fue más aterrador que el estrépito previo. El trono, todavía inclinado, parecía debatirse entre caer o permanecer. Sus patas delanteras arañaban en mármol mientras las treras colgaban sobre la grieta como si un soplo pudiera empujarlas al vacío. Los cardenales, paralizados, no sabían si asistir al Papa o alejarse para no compartir su destino. La luz dorada que emergía de la fisura iluminaba los frescos del techo, pintando las figuras de santos y mártires con un resplandor inquietante. Por un instante, aquellas imágenes parecieron moverse, alargando sus brazos hacia abajo, como si también aguardaran la decisión final. Sara, aún postrada en el suelo, sollozaba plegarias entrecortadas. Sus palabras apenas eran entendibles, pero cada sílaba estaba impregnada de desesperación. El Papa, sentado en el límite, apretaba el crucifijo contra su pecho. Su rostro estaba pálido, marcado por el sudor y el polvo, pero sus ojos ardían con una determinación inquebrantable. Señor, si debo caer, que sea ahora, pero no permitas que tu pueblo se disperse. Su voz se quebró a pronunciar esas últimas palabras, pero resonó en el silencio como si toda la sala hubiera estado guardándolas. Entonces, de lo profundo del abismo, surgió un nuevo estruendo. No era el rugido de la piedra ni el gemido del bronce. Era una voz vasta, como si no viniera de un único lugar, sino de todas partes. Una voz que no era de hombre ni de ángel, que decía, a medianoche la silla elegirá. Los cardenales se desplomaron de rodillas, incapaces de sostenerse en pie. Sus clamores llenaron la sala. Unos pedían misericordia, otros imploraban perdón, algunos suplicaban claridad. Tegel, temblando, se arrastró hasta los pies del Papa y apoyó la frente contra el mármol. Santo Padre, no me abandone. Si la silla lo sostiene, yo también me aferro a ella. Sus lágrimas mojaban la piedra. Burke, en cambio, se mantuvo rígido, aunque el miedo le tenía el rostro. Con voz dura, casi quebrada, exclamó, Santo Padre, si permanece nos condena a todos. Descienda. Renuncia ahora y la silla aún puede salvarse. Era un intento desesperado de controlar lo incontrolable, de forzar una decisión antes de que el abismo hablara de nuevo. El Papa giró lentamente la cabeza hacia él. El crucifijo brillaba en su mano como un reflejo débil de la luz que surgía de la grieta. No obedeceré tu mandato. Solo Cristo puede vaciar esta silla. No tú, no yo, no las sombras. Sus palabras eran un relámpago en medio de la tormenta. El trono se estremeció violentamente, lanzando al Papa contra el armazón de bronce. Los cardenales gritaron extendiendo sus manos hacia él, pero ninguno se atrevió a acercarse. El ruido fue ensordecedor, pero de pronto todo cesó. El silencio regresó con una brutalidad imposible. El trono permanecía en equilibrio, suspendido al borde, oscilando suavemente entre caída y permanencia. El suelo palpitaba como un corazón bajo la sala y de las profundidades volvió a escucharse la misma voz inmensa. A medianoche, la silla elegirá. Los cardenales se derrumbaron de nuevo. Algunos apoyaron el rostro contra el suelo, incapaces de sostener la mirada hacia el trono. Sara lloraba sin descanso, con las manos extendidas hacia la figura del Papa. Tegel abrazaba la base del asiento como si su contacto pudiera retenerlo en el mármol. El pontífice, temblando pero erguido, alzó el crucifijo hacia lo alto. Sus labios pronunciaron un clamor que atravesó la sala como espada. Entonces que la silla elija. Si soy falso, que me arroje abajo. Si soy verdadero, que me mantenga. En ese momento, el sonido de las campanas volvió. No eran los tañidos solemnes del reloj de medianoche, sino un repicar que se extendía por toda Roma como si cada torre repitiera la misma nota. El aire vibraba con cada campanada y el trono se agitaba más y más. El resplandor del abismo iluminó la sala con una intensidad que cegaba. El bronce crujía, el suelo gemía y las sombras de los frescos bailaban sobre las paredes como figuras coronadas y sin rostro. El juicio no había terminado, apenas estaba suspendido, retenido en un instante que parecía infinito. Y mientras todos aguardaban sin aliento, comprendieron que la silla no solo decidiría el destino de Papa, sino también el de quienes lo rodeaban, porque el juicio que se había anunciado no distinguía entre rebaño y pastor. La elección aún no se había pronunciado, y sin embargo, todos sentían que ya estaban siendo juzgados.
Las campanas de San Pedro resonaban con un lamento profundo que atravesaba muros y corazones. No era el sonido solemne del Ángelus ni la invitación a la oración. Era un tañido distinto, pesado, como si cada golpe de bronce fuese martillo de un juez invisible. 12 campanadas que no solo marcaban la medianoche, sino que anunciaban un juicio que ya nadie podía detener. El trono, suspendido en el borde de la grieta, se agitaba con cada vibración. El suelo respondía como si la piedra misma estuviera viva. Los cardenales, arrodillados, se aferraban a sus rosarios con manos temblorosas. Sus voces se entrecortaban formando un coro frenético de súplicas. Sara lloraba desconsolada, su rostro hundido contra el mármol, mientras repetía, Parse, domine, parce, populo tuo. El Papa, en cambio, permanecía sentado en el trono tambaleante. Su rostro estaba pálido, cubierto de sudor y polvo, pero sus ojos seguían fijos en el crucifijo que sostenía en alto. Cada campanada retumbaba en su pecho, pero murmuraba una y otra vez, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No era un grito, era un murmullo firme, repetido como latido, como quien aferra a una sola certeza mientras todo lo demás se derrumba. Con el 11º tañido, el trono se inclinó peligrosamente. Sus patas delanteras arañaban el mármol, resistiendo mientras las aseras colgaban completamente sobre el vacío. Los cardenales gritaron extendiendo las manos hacia él, aunque ninguno se atrevió a acercarse. Tegel, desesperado, se arrastró hasta la base del asiento, abrazándolo con fuerza, empapando con lágrimas la túnica blanca de pontífice. Entonces llegó el 12º golpe. La medianoche se consumó. El suelo rugió como un volcán. La grieta se abrió más y de su interior brotó una luz cegadora que bañó los frescos con un resplandor ardiente. El bronce del trono crujió como si fuese desgarrado desde dentro. Los cardenales cayeron al suelo cubriéndose los rostros. Sara gritaba sin voz, su plegaria quebrada en un sollo. El Papa apretó los brazos del trono y alzó el crucifijo con todas sus fuerzas. Su voz, quebrada pero poderosa, dominó el estrépito. Si esto es juicio, lo acepto, pero que el rebaño no se disperse. Golpéame a mí, no a tu iglesia. El abismo respondió con un estruendo ensordecedor. La silla avanzó un poco más, sus patas delanteras apenas sosteniéndose en la orilla. El aire ardía, el mármol vibraba como un tambor. Por un instante, pareció inevitable. El Papa caería con el trono vacío luminoso y sin embargo, en el mismo borde todo se detuvo. El suelo comenzó a cerrarse con un estrépito atronador. La grieta se selló como si nunca hubiera existido, engulendo la luz en un solo golpe de piedra. El polvo descendió en una lluvia espesa, cubriendo túnicas y rostros. El trono, aún temblando, regresó a tierra firme. El silencio que siguió fue tan profundo que dolía. Los cardenales, exhaustos, se desplomaron en llanto, mezcla de horror y alivio. Sara levantó la cabeza, sus ojos brillando de lágrimas. Permanece. La silla lo ha elegido. Tegel, sollozando, apoyó la frente contra el mármol, agradeciendo entre susurros. Pero Burke, con el rostro blanco y los labios apretados, no lloró. Su voz fue helada como hierro frío. O quizá la silla no ha decidido aún. Tal vez solo le ha perdonado por un tiempo. El Papa se levantó lentamente del trono. Su túnica estaba rota y cubierta de polvo, pero su voz salió clara, tenida de tristeza y autoridad. La profecía dijo, vacío a medianoche y sin embargo permanezco. No renunciaré no ante sombras, ni ante susurros, ni ante miedo. Las lámparas titilaron, luchando por no apagarse. En lo alto, la figura de Cristo pintada en los frescos parecía cobrar vida bajo la luz moribunda. Su mano alzada ya no bendecía. Señalaba hacia abajo con un gesto que la sangre de todos los presentes. Uno de los cardenales, con la voz temblorosa, señaló hacia la espalda de Pontífice. La marca negra, el círculo ardiente, seguía allí. No había desaparecido. Palpitaba débilmente, como un corazón que aún late, como un recordatorio de que el juicio no había concluido. El Papa no la veía, solo percibía el peso invisible en su alma. Caminó lentamente hacia la mesa, crucifijo en mano, y declaró, entonces el juicio no me pertenece, solo a mí. Lo que hemos visto esta noche debe permanecer en silencio. El mundo no está preparado para escuchar lo que estas paredes han dicho. Los cardenales bajaron la cabeza.
Nadie se atrevió a contradecirlo. Pero todos sabían que el amanecer traería consigo nuevas respuestas o nuevas condenas. La medianoche había hablado, pero el día aún no había llegado. El amanecer se acercaba, aunque dentro del palacio nadie lo hubiera sabido. Allí no entraba la luz del día, solo el resplandor tembloroso de las lámparas que luchaban por no extinguirse. El aire estaba impregnado de incienso, polvo y miedo. Todo parecía detenido, como si el tiempo mismo se negara a avanzar después de lo que había ocurrido a medianoche. El Papa permanecía de pie frente a los cardenales, crucifijo en mano, respirando con dificultad. Sus palabras todavía resonaban: no renunciaré, no ante sombras, ni ante susurros, ni ante el miedo. Era una declaración de fe, pero también un desafío. Los cardenales lo observaban en silencio, temblorosos, incapaces de responder. Entonces Sara alzó la vista y lo vio con claridad. La marca negra seguía la espalda de Pontífice. No se había apagado con el cierre de la grieta ni con el retorno del trono a su lugar. Palpitaba débil pero constante, como un corazón ajeno. Sus bordes ardían suavemente, delineando un círculo perfecto. La joven dejó escapar un grito ahogado. «Santo Padre, la señal permanece». El Papa se volvió confundido. No podía verla, pero el peso invisible sobre su alma era innegable. Tocó su pecho con la mano libre y murmuró: «La siento, no la veo, pero la siento». Sus ojos se entrecerraron con tristeza. Burke, con los labios tensos, habló con dureza. «Esa marca no es bendición, es juicio. El cielo le ha señalado y la Iglesia no puede seguir bajo un pastor marcado». Su voz buscaba sonar firme, pero era evidente que en su interior también luchaba contra el temor. Tegel, en cambio, dio un paso adelante con lágrimas en los ojos. «No todo juicio es condena. Podría ser prueba, un peso que se le confía para cargarlo, no para rechazarlo. No apresuremos lo que solo el cielo puede decidir». Su voz quebrada resonó con una frágil esperanza. El Papa apretó el crucifijo y levantó la mirada hacia el techo. El fresco de Cristo agrietado parecía mirarlos con ojos húmedos, como si la pintura hubiera absorbido el dolor de esa noche. La grieta en su rostro pintado se ensanchaba poco a poco, dejando caer polvo como ceniza. «Si es prueba, la soportaré. Si es condena, me someto. Pero no abandonaré la silla porque otros murmuren en la oscuridad». El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el palpitar de la marca, un ritmo sordo que llenaba la sala. Y mientras el pontífice hablaba, las sombras parecían estirarse sobre las paredes, proyectando figuras altas, coronadas sin rostro. La sala tembló una vez más, aunque no con violencia, sino con un murmullo sutil, como el eco de una promesa que aún no terminaba de cumplirse. Los cardenales se miraron con espanto. Ninguno sabía si el juicio había terminado o si apenas estaba en pausa. El Papa avanzó hacia la puerta, su túnica blanca ondeando bajo el resplandor moribundo de las lámparas. Antes de cruzar el umbral, se detuvo y pronunció con voz grave: «Lo que aquí hemos visto no debe salir de estas paredes. El mundo no está preparado. Pero recordad esto. La silla no me arrojó y mientras permanezca de pie seguiré siendo pastor». Dicho esto, salió lentamente del salón. Sus pasos resonaron contra el mármol como campanadas huecas, cada una marcando el inicio de un nuevo día. Los cardenales quedaron inmóviles mirando la silla que aún temblaba levemente y la marca que seguía brillando en la espalda del hombre que acababa de abandonar la sala. Y así, mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir Roma de dorado, el palacio apostólico guardaba un secreto que ningún fiel escucharía jamás, o quizá, tarde o temprano, aquel secreto hallaría la forma de salir. Porque lo escrito en la medianoche nunca desaparece al llegar el día. Permanece como sombra o como promesa. Lo que ocurrió esa noche en el palacio no se parece a nada contado antes. El trono tembló, la medianoche habló y una marca quedó grabada como señal. Pero lo que más importa es lo que cada uno de nosotros ve en esa historia: prueba, condena o advertencia. Si te atrapó este relato, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte lo que viene después. Cada nuevo episodio abre una puerta distinta y la próxima puede revelarte lo inesperado. Déjanos en los comentarios qué piensas tú de esta marca. ¿Será juicio o será prueba? Y cuéntanos también desde dónde nos ves. Nos encanta descubrir hasta qué rincones del mundo llega a esta comunidad que no teme mirar a lo desconocido.
Antes de irte, comparte este vídeo con alguien que disfrute de estas historias misteriosas y reflexivas. Y no olvides considerar hacer clic en los otros vídeos que aparecerán en pantalla. Cada uno es una pieza más de este gran rompecabezas, porque aquí cada historia abre otra y lo que parece cerrado, nunca lo está del todo.